En la última semana de 2017 casi se duplicaron los casos por gripe en Canarias. La tasa de incidencias pasó de 120 a 208 casos, datos estimados por cada 100.000 habitantes. Una epidemia que en Canarias se presenta de forma esporádica y que este invierno registra mayor incidencia de lo habitual. Esta temporada de gripe, que finaliza en mayo, de momento deja una víctima mortal en las islas, un hombre perteneciente al grupo de riesgo. Pues vamos a seguir incidiendo en la gripe aquí en las islas. Hoy nos acompaña de nuevo Amos García Rojas, que es jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Señor García, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Encantado de estar con todos y todas ustedes. Bueno, la incidencia de la gripe en Canarias no llega a ser tan generalizada como en la península, no llegamos a puntos de epidemia, pero sí es verdad que en estos últimos días del año, principios días de este año 2018, estamos viendo que esos picos han ido creciendo, pero en Canarias no hemos tocado techo, señor García. No, en Canarias no hemos tocado techo. Canarias usualmente es el pico máximo, el proceso de expansión de los casos de gripe se suele dar a finales, a partir de la mitad del mes de enero hasta febrero. Estamos en fase preepidémica con un crecimiento constante en el número de casos y es evidente que a lo largo de este mes y comienzo de febrero entraremos ya en el proceso epidémico. ¿Y es real lo que se dice, que esto además pues va de boca en boca, que esta gripe es más fuerte que la del año pasado, señor García, o igual? A mí me gusta siempre decir que la gripe siempre es fuerte y mala para los sectores de la población que tienen que vacunarse, porque normalmente la gripe es un proceso que afortunadamente para la inmensa mayoría de la población es tremendamente molesto, tremendamente desagradable, pero no tiene excesivas complicaciones clínicas. Sin embargo, hay sectores poblacionales a los cuales padecer una gripe les puede crear un problema de salud serio, muy serio, incluso puede llevarlos al fallecimiento, tanto por la gripe como por las complicaciones que la acompañan. Por eso a mí siempre me gusta decir que la gripe siempre es mala para estos sectores poblacionales y desde esa perspectiva volver a insistir en la necesidad de que estos colectivos se vacunen. Recordamos esos sectores más sensibles, señora Amos García, porque sí que estamos hablando de que en esta campaña este año ha habido una persona fallecida, del año pasado estamos hablando que llegaron a ser 28. ¿Cuáles son esos sectores de riesgo, esos tramos de edades a los que tenemos que incidir y que insistir? Sí, fundamentalmente la población mayor de 65 años, cuyo sistema inmunitario ya no tiene la fortaleza que tenía antes de llegar a esa edad. También las personas que tengan alguna patología de base, fundamentalmente cardiópatas, patologías respiratorias, incluso patologías metabólicas, como diabéticos. Y también un sector muy importante que debe acudir a vacunarse es el de las mujeres embarazadas. Fíjate, comenta la Organización Mundial de la Salud que si no hubiera vacunas para todos los colectivos en riesgo, habría que priorizar vacunando exclusivamente a la mujer embarazada. Luego hay un segundo escalón de personas que es conveniente que se vacunen y está en función a su ámbito laboral de intervención. Es decir, colectivos que son fundamentales para el normal desarrollo de la vida en comunidad, policías, bomberos, sanitarios, y también hay que señalar personas que están al cuidado de personas incluidas en los grupos de riesgo que desgraciadamente no pueden vacunarse y entonces conviene vacunar a toda la malla que rodea a estas personas. Y mire que lo hablamos y lo volvemos a hablar, todavía se sigue confundiendo la gripe con el resfriado común. Por más que el resfriado común pueda ser un resfriado fuerte, no es lo mismo y hay que tener pues mucha precaución si uno padece la gripe y va a lo mejor a visitar a un padre mayor. Hay que tener en cuenta de qué es lo que uno tiene, si es gripe o bien si es un resfriado normal, ¿no? Sí, y esa es una de las manifestaciones que dan lugar a que con relativa frecuencia, o digamos aquello de yo me vacuné y tuve una gripe como nunca en mi vida. No, una cosa es la gripe y otra son otros procesos de tipo respiratorio. Una gripe es fiebre alta, 38, por encima de 38 grados, dolores articulares intensos, tos seca y sobre todo un síntoma que es absolutamente claro, es una necesidad imperiosa de buscar una cama para descansar. Un resfriado común nos va a dar una molestia ligera, llevadera, que nos permite incluso acudir a trabajar, pero que da lugar a que si una persona mañana se despierta y dice, ay, me encuentro mal, tengo hasta febrícula, estornudo, me molesta la garganta, automáticamente el diagnóstico que se da es el de gripe, y eso no es una gripe, como muy bien has dicho. La campaña de vacunación comenzaba hace unos meses. ¿Todavía estamos a tiempo, señor García, de vacunarnos o ya llegamos tarde?
Sí, lo ideal es vacunarse lógicamente antes de que empiece el proceso de expansión de los casos, porque hay que entender que la vacuna no protege inmediatamente. Una vez puesta administrada la vacuna, la protección aparece a las 2 o 3 semanas de haber sido administrada, con lo cual lo ideal es vacunarse antes de que empiece el proceso de expansión de los casos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que a finales de este mes, comienzo de febrero, estaremos en el proceso de máximo esplendor de la gripe en nuestra comunidad autónoma, es conveniente acudir todavía a vacunarse, hay tiempo, y no dejen de vacunarse, sobre todo los colectivos a los cuales va dirigida específicamente la vacunación, que son, repito, los que tienen un riesgo grave de tener complicaciones severas. Conviene recordar que en lo que va de año, en lo que va de temporada gripal, ya ha habido 18 hospitalizaciones en nuestra comunidad autónoma con consideración de casos de gripe grave. Además, ha habido 33 hospitalizaciones más de casos de gripe con caracterización de no de gravedad. Es decir, estamos hablando de un problema que para determinados sectores de la población es tremendamente serio. Pues si le parece, señor García, vamos a comprobar si están siguiendo los consejos de la Dirección General de Salud Pública en los centros de salud. Vamos a irnos en directo hasta Fuerteventura, porque allí está Almudena Betancor, que nos va a contar cómo es la situación de la gripe en un centro de salud de la isla Majorera. Si se está vacunando la gente como sí que conviene. Almudena, buenos días. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Pues con la llegada del frío, las bajas temperaturas, pues la gripe hace acto de presencia. Por ello es importante también la vacunación, sobre todo para los grupos de riesgo. Aquí en el caso de Fuerteventura la situación ahora mismo es preepidémica y eso se nota en sobre todo consultas de centros de salud como este, donde suele llegar bastante gente, y también en servicios de urgencia. Con nosotros se encuentra una pediatra de este centro de salud. Muy buenos días, Gladys. Hola, buenos días. Bueno, exactamente cuéntanos cuál es la situación ahora mismo aquí en la isla de Fuerteventura respecto a la gripe. Bueno, en este momento, como ustedes habrán visto en todas las televisiones y noticias, España está todo en fase epidémica, menos Canarias y Baleares, que estamos casi. Fuerteventura ha ido aumentando la incidencia. Las últimas estadísticas de la última semana del año, porque se actualizan cada jueves la semana anterior, y se veía que estaba aumentando. Y si miramos por grupos de edad, sí que los niños ya están en fase epidémica, es decir, hay muchos casos por cada 100.000 habitantes en pediatría, sobre todo en la franja de edad de 5 a 14 años, que son los que acaban de empezar al cole y son los que van a empezar a transmitir a todos los compañeros y a todos los papás. Claro, exacto, con el inicio otra vez de las clases, porque además también hay que tener en cuenta que este virus, uno de los mayores problemas es el contagio, ¿no? Sí, la gripe tiene una muy alta contagiosidad, es de las enfermedades infecciosas que más fácilmente se contagian, y bueno, el problema de la gripe, más que la contagiosidad, es que es una enfermedad seria, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo, asmáticos, en personas mayores, en inmunodeprimidos, en insuficiencia hepática, insuficiencia renal, en fin, toda la patología crónica tienen mayor riesgo de tener una gripe grave e incluso hasta de morir. Por eso es importante también a nivel de contagio lavarse las manos. Sí, para prevenir a nivel así primario, digamos que el lavado de manos y el sonarse con frecuencia y lavarse muy bien las manos después. Y se dice que distancias entre alguien afectado de gripe para que alguien no se contagie, distancias de 1 metro. Depende de la fuerza del estornudo. Bueno, y también en el plató lo estaban comentando que en el caso, por ejemplo, de ahora mismo de la gripe, es fundamental el tema de la vacunación. Sí, la vacunación es lo que nos previene el que podamos tener alguna complicación. Sobre todo las personas de riesgo, tanto niños como adultos, deben estar vacunados de la gripe anualmente. El problema de la gripe es que cada año varía el virus, entonces cada año nos tenemos que vacunar. Y es muy importante, siempre cuando se hace el resumen de la campaña anterior, se ve que la mayoría de las muertes que han ocurrido por gripe han ocurrido en personas de riesgo y que no se han vacunado. Por tanto, poquito a poco vamos mejorando el porcentaje de vacunación, lo hemos mejorado en un 5% en Fuerteventura con respecto al año pasado, pero hay que seguir mejorando y hay que intentar que toda persona de riesgo esté bien vacunada antes de empezar con la epidemia de gripe. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues lo estamos viendo ahora mismo. Es un caso, un virus de la gripe que, por ejemplo, eso sí, en la península, en comunidades como Asturias, está siendo bastante más grave, con mucho más casos con respecto aquí a Canarias, que todavía no se encuentra en fase epidémica. Bueno, gracias, Almudena. Buen día. Buenos días.
Pues ya lo veíamos con Almudena Betancor en ese centro de salud de Fuerteventura y retomamos la conversación con Amos García. También los niños son un grupo a tener en cuenta en cuanto a la vacunación de la gripe. Señor García, ¿qué tiene que decir al respecto con respecto a los niños y a los bebés en particular, que también han resultado contagiados en algún caso? Sí, los bebés siempre que tengan más de 6 meses de edad, porque antes no se pueden vacunar. Los niños son candidatos, evidentemente, sobre todo si tienen alguna patología de base. Niños asmáticos, niños con determinados problemas son también candidatos a vacunarse. Desde esa perspectiva, repito, en relación a la vacunación antigripal, lo que hay que entender es que no se pretende tanto que no haya muchos casos de gripe. Lo que se pretende fundamentalmente con la vacunación antigripal es que no haya muchos muertos como consecuencia de la gripe. Ese es el objetivo fundamental. Candidatos a enfermar de gripe es la población entera, en todo su conjunto. No hay vacunas para toda la población, por lo tanto la priorización tiene que ir dirigida hacia aquellos colectivos que tienen más riesgos de tener complicaciones. No se trata tanto de conseguir que haya pocos casos de gripe en la comunidad, se trata fundamentalmente de que haya pocos muertos de gripe en la comunidad. Hoy nos hemos acercado, lo hemos visto, a un centro de salud de la isla de Fuerteventura, pero en cualquier caso, ¿cuál es la labor que desempeñan los centros de salud llegados a este caso? Sabemos que ahí es donde nos administran la vacuna, pero llegado el caso de contraer la gripe, señora Amos, ¿en un centro de salud nos pueden atender perfectamente? Nos pueden y nos deben atender en el centro de salud para no colapsar las urgencias hospitalarias que están para otra cosa, ¿no? Para atender otro perfil de patologías de urgencia. Los centros de salud son la pieza esencial del sistema sanitario público, es el primer escalón de acceso de la ciudadanía hacia el sistema sanitario público y de esa perspectiva es donde se realizan además las estrategias preventivas como son las vacunaciones, etcétera, etcétera. Si estimamos conveniente acudir a un centro sanitario porque los síntomas que presentamos son similares a los que he expuesto, fiebre alta, tos seca, dolores articulares, etcétera, donde hay que acudir es a un centro de salud, a las urgencias de un centro de salud, donde nos atenderán magníficamente bien. Y normalmente la gripe pues sí que suele dar como resultado que uno tenga que coger una baja laboral, que además es recomendable para los compañeros de trabajo de la persona afectada, ¿no? Efectivamente, es recomendable coger una baja laboral, entre otras cosas, porque es muy difícil mantenerse en pie con una gripe a cuesta. Y además, como muy bien ha comentado, porque de alguna manera se evita la expansión del problema, pudiendo infectar al afectado al resto de los compañeros de su medio laboral. Yo quisiera también añadir a este respecto que la vacuna es clave, es esencial, es un instrumento operativo fundamental para evitar que haya muchos muertos como consecuencia de un proceso epidémico relacionado con la gripe. Pero también hay otros mecanismos que no debemos perder nunca de vista a la hora de cortar la expansión del problema, como son algo tan simple como el lavado de manos o estornudar de manera adecuada en el codo y no en las manos. Son prácticas. Algo tan sencillo, tan rutinario como debería ser el lavado de manos es un elemento clave que evita la expansión del problema. No olvidarnos tampoco de estos hábitos higiénicos que son fundamentales en el contexto de un proceso epidémico de gripe. Lo que pasa, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es que la vacuna de la gripe está envuelta en muchas leyendas urbanas. ¿Qué se ha llegado a decir de la vacuna de la gripe, señora Amos García? Es una de las vacunas que desgraciadamente tiene una peor leyenda urbana, como muy bien has dicho. Quizás lo más corriente a escuchar en relación a esta vacuna es: yo no me vacuno porque una vez me puse la vacuna y tuve una gripe como nunca en mi vida había tenido, lo cual es absolutamente imposible, porque la vacuna es inactivada y no puede reproducir de ninguna manera la enfermedad. ¿Qué puede ocurrir en esta situación? Pues puede ocurrir lo que he comentado antes, es que la vacuna no protege inmediatamente, protege a las 2 o 3 semanas de haber sido administrada. Yo me puedo vacunar hoy, pero ir ya infectado con el virus de la gripe, que tiene un periodo de incubación mucho más corto, como mucho hasta una semana, 5 días a una semana. Es decir, yo me puedo haber vacunado estando ya infectado, con lo cual la pobre vacuna no va a poder haberme defendido. Es más, yo puedo vacunarme hoy e infectarme mañana y voy a desarrollar la enfermedad porque la vacuna no ha tenido tiempo para desarrollar su proceso defensivo. Aún así, en estas situaciones lo que sí evitamos son formas
formas graves de presentación de la enfermedad. Por eso no hay que dejar nunca de vacunarse. Y otro ejemplo muy concreto que puede explicar el por qué tiene esta leyenda urbana tan negativa de yo me puse la vacuna y agarré una gripe como nunca en mi vida, es el hecho de que solemos confundir, como decíamos antes, la gripe con otros procesos respiratorios que en absoluto son gripe y sin embargo son catalogados a nivel de determinados sectores de la población como gripe. Pues a ver si tomamos conciencia, sobre todo porque, como usted dice, todavía los casos de gripe en Canarias de forma epidémica están aún por llegar. Señora Ramos García, gracias por habernos atendido en una nueva ocasión. Buenos días. Buenos días. Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes, sobre todo por contribuir a expandir el mensaje preventivo. Gracias, buenos días.